Las iglesias Monte de Sión de la colonia Morelos y la Peña de Oreb de la colonia Antonio Varona, pertenecientes a la iglesia Getsemaní de la Unión de Iglesias Evangélicas Independientes, presentan su programa Sendas Antiguas. Andad por el buen camino. Muy buenos días, amigos y hermanos en Cristo. Es nuevamente un placer saludarles en su programa Sendas Antiguas. Reciban un cordial saludo de la iglesia La Peña de Oreb, la cual tenemos por la gracia de Dios el gusto de estar pastoreando aquí en la colonia Antonio Varona. Por cierto, le reiteramos la invitación que ya le hemos hecho en muchas ocasiones. Ojalá un día de esto se anime para estar con nosotros. Acompáñenos, le doy nuevamente la dirección del templo. Es en la colonia Antonio Varona, la privada Salvador Montiel, media cuadra arriba del mercado, ¿sí? Y tenemos cultos los días martes y los días jueves a partir ahora de las 6 de la tarde. Y los domingos, quizá el domingo sea un día más cómodo para usted para visitarnos, le invitamos que nos acompañe. El domingo por las mañanas tenemos escuela dominical, empieza a partir de las 10 de la mañana, un culto que dura apenas 2 horas, y por la tarde el mismo domingo tenemos culto evangelístico a partir de las 5 de la tarde. Le invitamos para que nos acompañe en este templo, la Peña de Oreb. Nos va a dar mucho gusto recibirle en este lugar. También nos va a dar gusto atender sus llamadas con sus testimonios, con sus peticiones. Y por favor, hermano, si a usted el Señor le ha bendecido a través de este programa, háganoslo saber, porque de esta manera pues también nosotros somos bendecidos, nos alentamos y nos esforzamos para seguir adelante con esta tarea. No deje de orar por nosotros, por el hermano Samuel Reyes Andrade, por un servidor de ustedes, José Pérez, y por cada uno de los hermanos y hermanas que están detrás de este trabajo, detrás de las cámaras, detrás en las oraciones, en los ayunos, en las ofrendas, en las cooperaciones. Ore por nosotros. Y si usted quiere sumarse a este equipo de trabajo también, contribuyendo con alguna ofrenda especial, si el Señor le ha puesto en su corazón que nos ayude, no se detenga, porque verdaderamente necesitamos ese apoyo, necesitamos esa ayuda para poder continuar con este trabajo y hacerlo cada vez de una mejor manera hasta que sea excelente como lo merece nuestro Señor. Así que ayúdenos, mayormente si el Señor ha tocado su corazón con ese propósito. Y sobre todo, no deje de orar por nosotros. Llévenos en sus oraciones y nosotros estamos orando también para que este programa sea de bendición a toda la gente que nos está sintonizando cada sábado a esta hora. Bien, le vamos a dejar ahora con la predicación de la palabra. Quizá nos dé tiempo de pasar un canto antes. Si es así, pues le invitamos a que se quede con nosotros durante esta hora y para que se ponga en contacto con nosotros por teléfono. Que Dios le bendiga. Así como están de pie, hermanos, vamos a buscar en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1 y el verso 17. Capítulo 1, verso 17. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. ¿Ya lo tienen? Lo leemos juntos. Dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Una vez más, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gloria al Señor. Siéntense, hermanos, por favor. ¿De qué vamos a hablar en esta hora? El tema que quiero compartir con ustedes, amados hermanos, es el siguiente: el contraste entre la ley y la gracia. Amén. El contraste entre la ley y la gracia. Estamos hablando
aquí de dos pactos divinos que Dios hizo con el hombre. Uno, el primero, conocido como el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, fundamentado esencialmente en la ley que nuestro Dios le dio a su siervo Moisés en el monte Sinaí. Y el segundo, más excelente, mejor, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, que nos es entregado ya no por medio de Moisés, sino por medio del mismo Hijo de Dios, aleluya, de nuestro Señor Jesucristo. Ahí empezamos a ver nosotros estos contrastes maravillosos, magníficos. Dice el texto que leemos al principio: pues la ley por medio de Moisés fue dada. Ahí vemos que se menciona aquel siervo del Señor que fue usado como mediador de esa ley. Y si vemos en el Antiguo Testamento, ciertamente Moisés fue un mediador entre Dios y el pueblo. ¿Quién subió al monte? Solamente Moisés. El pueblo oía la voz, el pueblo oía los truenos, el pueblo veía los relámpagos, el pueblo veía la nube sobre la cima del monte y el fuego. Pero el único que pudo subir al monte a estar en la misma presencia de Dios fue Moisés. E inclusive leemos en las Sagradas Escrituras que el pueblo le rogó a Moisés que él hablase con Dios y no tuvieran ellos que estar oyendo su voz, porque no la podían soportar, porque les producía terror, les producía miedo. Y le decían: habla tú con Dios y lo que Dios tenga que decirnos, tú vienes y nos lo dices. Y vemos ahí pues que Moisés se convierte en un mediador de ese pacto. Por eso dice el Evangelio que acabamos de leer: pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero ahora, estando ya presente Cristo, usando esta frase de las Sagradas Escrituras, nosotros los creyentes de hoy en día sabemos que ya no estamos bajo el régimen de la ley, sino que estamos ahora bajo un nuevo régimen, un nuevo pacto de Dios para con los hombres, mejorado, perfeccionado, aleluya, en todo mejor este nuevo pacto. No se hablaría de uno nuevo si el otro no fuera ya viejo. Así que aquello ya pasó, aquel ya pasó, cumplió su propósito, tuvo su tiempo, pero ahora dice el escritor sagrado, pero la gracia. Fíjese, ya de entrada esa palabra contrasta con la ley. La ley era dura, la ley era exigente, la ley no tenía misericordia, la ley exigía el pago de toda transgresión. El pacto al que nos ha introducido ahora nuestro Dios por medio de Cristo es un pacto diferente, un pacto nuevo, y dice el escritor sagrado, pero la gracia. Y empezamos ahí a ver ese contraste, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No que en la ley no hubiese estado expresada la verdad de Dios, ciertamente en la ley estaba expresada la verdad de Dios, pero cuando Cristo vino la verdad misma, aleluya, la verdad misma de todas las cosas. Ya no eran las sombras de lo que habría por venir, sino ya eran las cosas reales y verdaderas en el tiempo en el que ha sido manifestado nuestro Señor Jesucristo. Vemos entonces el contraste entre los mediadores. El mediador del primer pacto, ¿quién fue, hermanos?
Moisés. El mediador del segundo pacto, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Qué contraste tan grande, qué diferencia tan abismal, podríamos decir. Moisés, ciertamente un gran siervo de Dios, pero Jesucristo, el unigénito del Padre. El resplandor de su misma gloria, aleluya. Dios mismo, porque Jesucristo nuestro Señor es Dios. Amén. Ahora nosotros tenemos en claro, nos queda en claro por la enseñanza neotestamentaria que no podemos participar de los dos regímenes, que no podemos estar bajo los dos pactos, tenemos que estar en uno solamente. O se está bajo la ley o se está bajo la gracia. ¿Qué es lo que a nosotros nos conviene? Pues si Dios ha establecido un pacto nuevo y mejor, y ha sido conocido como el pacto de la gracia, y ha sido traído por medio de Cristo, creo que a lo que los hombres nos conviene es estar bajo el pacto de la gracia. Amén, hermanos. Bajo el pacto de la gracia. Y si estamos en la gracia, entonces tampoco podremos estar bajo la ley, porque entre ellos no hay esa compatibilidad. Dice el apóstol Pablo, hablando a los Gálatas, de la gracia os desligasteis, aquellos que por la ley os justificáis. Es decir, no podemos estar bajo este pacto de misericordia, de salvación gratuita por medio de la fe, y al mismo tiempo pretender justificarnos por las obras de la ley. No son compatibles. Hay un hermoso testimonio en este mismo evangelio según San Juan que nos muestra, ejemplificado de una manera maravillosa, el contraste que hay entre la ley y la gracia y los beneficios que alcanza el pecador al pasar de un pacto a otro. Quiero que busque conmigo, por favor, en el evangelio según San Juan, en el capítulo 8. Un ejemplo específico que nos va a ampliar este contraste tan maravilloso que existe entre un pacto y otro. Dice en el capítulo 8 de San Juan, del versículo 1 al 11, Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Gloria al Señor. Es tan hermoso este relato, hermanos, respecto al asunto del cual les vengo hablando hace unos minutos, en que establece esta diferencia
y la forma en que el pecador se beneficia de ya no estar bajo la ley, sino estar ahora bajo la gracia. Dice el pasaje que hemos leído que nuestro Señor regresó esa mañana del Monte de los Olivos y fue al templo. Él tenía esa costumbre de ir al templo a enseñar. El templo era un lugar que él amaba. Dicen los evangelios que desde que él tenía 12 años era su deleite estar en el templo. Y él solía ir de manera continua, seguida al templo. Cuando lo arrestan en el huerto de Getsemaní, el Señor les dice a los que iban por él con piedras y con palos, les dice: todos los días me sentaba en el templo para enseñarles cada día. ¿Por qué no me prendisteis allí?, les dijo. Pero les decía eso: todos los días me sentaba en el templo para enseñarles cada día. El Señor le gustaba ese lugar para ir a enseñar. Y fíjese qué hermoso es esto. Todo el pueblo venía a él, ahí en el templo, y sentado él, les enseñaba. ¿Qué les enseñaba nuestro Señor? Indudablemente, como nos lo enseña el Evangelio, lo que él enseñaba era un mensaje que venía del cielo, un mensaje nuevo, un mensaje fresco. Él traía buenas noticias, noticias de salvación, noticias de esperanza, noticias de liberación, de sanidad. De eso les hablaba. La Escritura dice que cuando él comenzó a predicar, decía a los hombres: el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Él les enseñaba acerca del reino de Dios y les enseñaba acerca del Evangelio, que son las buenas nuevas. Gloria a su nombre, amén, hermanos. En el Evangelio según San Lucas se ve el cumplimiento que señala el profeta Isaías cuando habla acerca de este ministerio. Dice que él vino a dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los oprimidos por el diablo. Aleluya. Y vemos que ese era el mensaje que él traía, un mensaje de poder, un mensaje que traía buenas noticias esperanzadoras y de salvación para los hombres. Y a la gente le gustaba escuchar ese mensaje. Por eso venían a él y él les enseñaba acerca del Evangelio, acerca de la gracia, acerca de la verdad. Aleluya. Fíjese, la ley le fue dada a Moisés en medio de truenos, de relámpagos, de fuego, de temblor de tierra, y por eso el pueblo se espantaba cuando estaba recibiendo la ley de Dios. Pero la gracia y la verdad que vinieron por medio de Jesucristo, de qué manera tan dulce se manifestaba en el Hijo de Dios, que las multitudes venían a él y se sentaban y le podían estar escuchando por mucho tiempo, oyendo de sus dulces labios la palabra de gracia, la palabra de vida, la palabra de salvación. Qué diferencia, qué contraste, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. En eso él está enseñando. Cuando los escribas y los fariseos, dice la Escritura, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Una mujer sorprendida en adulterio, dice el Evangelio. Sorprendida en el pecado. Oiga, pero esa mujer realmente está representando a todos los hombres. Porque todos de una o de otra manera hemos sido sorprendidos en el pecado, sorprendidos en alguna falta, sorprendidos transgrediendo algún mandamiento de la ley de Dios. Yo creo que no existe alguno que pueda decir: yo no he sido sorprendido en ninguna falta. Pero esta mujer está aquí representándonos a todos los pecadores. Y veamos qué sucede con ella. Están ahí los que le acusan, la colocan en medio y le dicen al Señor: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio.
Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Eso es lo que decía la ley. Esa era la sentencia que aplicaba la ley de Moisés. Si quiere usted leer conmigo en Hebreos 10, en Hebreos 10 hay un texto que dice en el versículo 28, Hebreos 10, 28, dice: el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. Allí está citando el escritor sagrado lo que señalaba la ley de Moisés respecto a estos casos. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Qué decía la ley? La paga del pecado es muerte. ¿Qué decía la ley? El alma que pecare, esa morirá. Así que, ¿qué ofrecía la ley para el pecador? Solamente castigo, solamente condena, solamente muerte. Y los escribas y los fariseos están invocando ese pacto, están invocando eso cuando le dicen: Moisés en la ley nos mandó esto, apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Fíjese, qué bueno que le hacen esa pregunta allí. Aunque el Evangelio dice que le hicieron esa pregunta para tentarle, pero el hecho de que le hubieran hecho esa pregunta nos da la ocasión de ver allí el contraste entre lo que decía la ley de Moisés y lo que dice la gracia de Cristo. Aleluya. Ellos lo están poniendo ahí de una manera tan clara, tan evidente. La ley dice que la matemos a pedradas. Eso dice la ley. ¿Tú qué dices? Algo diferente iba a decir el Señor. Algo diferente. Porque el texto que leíamos al principio dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él habría de dar una sentencia diferente. Porque si no, entonces no se vería el cambio de pasar de un pacto a otro, de estar bajo la ley a estar bajo la gracia. ¿Qué dijo el Señor? ¿O qué hizo más bien? Dice en primera instancia que Jesús no les contestó. El Señor no les contestó. Dice que Él se inclinó hacia el suelo y escribía en tierra con el dedo. Esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos dice que la apedreemos hasta que muera. ¿Tú qué dices? Jesús se inclina a tierra y empieza a escribir con su dedo. Muchos han especulado acerca de qué es lo que estaba escribiendo Jesús en la tierra. Pero cuando yo leo aquí en el Evangelio, según San Juan, que Él se inclina y empieza a escribir con su dedo en tierra, esta frase, y escribía con su dedo en tierra, a mí me traslada a un hecho antiguo, en donde Él mismo, Dios, escribió con su dedo. ¿Dónde dice la Escritura eso? Que el mismo Dios escribió con su dedo. Precisamente cuando fue promulgada la ley. Precisamente cuando le fue entregada a Moisés la ley, Dios escribió con su dedo. Vamos a ver, por ejemplo, en Éxodo 31, 18. Leamos allí. Bendito sea el nombre del Señor. Jesucristo es Dios. Amén. Él es verdadero Dios. En Éxodo 31, 18 dice así: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios.
Las tablas de piedra que contenían el testimonio fueron escritas con el dedo de Dios. Leamos también lo que dice en Deuteronomio 9. Gloria al Señor. Deuteronomio 9, los versículos 9 y 10. ¿Qué dice allí? Dice: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Así que hemos leído en Éxodo y en Deuteronomio ahora aquel momento en el que Moisés está dando testimonio que las tablas que él recibió conteniendo la ley fueron escritas, ¿cómo, hermanos? Con el dedo de Dios. A ese hecho se remonta mi mente y mi corazón cuando veo esta escena de la mujer adúltera frente a Jesús, los escribas y fariseos acusándole y Jesús con el dedo escribiendo en tierra. Y les decía, muchos han especulado acerca de qué es lo que estaba escribiendo Jesús. Permítame hacer una propia interpretación personal. Ellos vienen citándole la ley de Moisés. Y yo creo que el dedo del Señor Jesús en tierra probablemente, muy probablemente, estaría escribiendo también los demás mandamientos. Estaría escribiendo los demás mandamientos. Porque aquellos hombres venían acusando a esa mujer de una falta grave, de un pecado grave. Pero ¿por qué creo que el Señor estaría escribiendo los demás mandamientos? Porque también esta misma ley dice, y vamos a ver que lo menciona Santiago. Busque por favor Santiago capítulo 2. Bendito sea el nombre del Señor. Santiago capítulo 2, el verso 10. Y alguno dirá, hermano, ¿y por qué llega usted a esa conclusión? Bueno, le voy a decir por qué. Porque ahí en Santiago nosotros leemos esto, dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Por eso la ley, decían los apóstoles en el primer concilio en Jerusalén, no pongamos sobre los gentiles un yugo que ni nosotros ni nuestros padres ha podido llevar. La ley era un yugo que nadie había podido cumplir, porque aún el que era más celoso de la ley, el que pretendía ser más perfecto, llegaba a fallar por lo menos en alguna cosa. Y dice aquí: cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, ¿de qué acusaban a esa mujer? De adulterio. Y dice aquí Santiago, el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y por eso creo que el Señor lo que estaba escribiendo ahí era la ley que ellos venían invocando de Moisés. Ah, ustedes en base a esa ley quieren condenar a esta mujer a muerte. Y empezarían a ver ahí los demás mandamientos. Quizá ellos no eran adúlteros, pero quizá, muy seguramente sí tenían otras faltas que la ley señalaba. Y entonces el Señor les estaría recordando esto. Su conciencia de ellos se despertó, porque dice que acusados por su conciencia. Ese era el propósito de la ley.
El propósito de la ley era que el hombre sintiera en su conciencia el ser acusado por sus pecados. La ley nunca tuvo el propósito de salvar a nadie. La ley nunca tuvo el propósito de justificar a nadie. La ley nunca tuvo el propósito de exhibir a alguno como perfecto cumplidor de la ley. La ley no tenía ese propósito. El propósito que tenía la ley era despertar la conciencia del pueblo a sus pecados. Exhibir al hombre como pecador para que nadie se jacte en su presencia. Para que todos pudiéramos entender y comprender que por las obras ninguno podría ser salvo. Y que por la ley ninguno podría justificarse delante de Dios. Entonces, ¿cómo se habría de justificar el hombre? Más adelante Pablo nos lo dice en su carta a los Romanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero la ley, el propósito que tenía era el de acusar la conciencia de los hombres, exhibirnos a todos como viles, como miserables, como necesitados, como reos, como convictos de muerte, para que entonces se manifestara, ¿sabe qué? La gracia de Dios. La ley habría de preparar el camino para que viniera posteriormente la gloriosa, formidable, estupenda y sobreabundante gracia de Dios. La ley nos daría la condena por nuestros pecados, pero la gracia haría esto. Mire, la misericordia hace que la condena se aparte, ¿no? Cuando alguien tiene misericordia es como si le quitaran a alguien de la mano la copa amarga que ha de beber y le dicen: ya no bebas esa copa, no la bebas, retírala de tu boca, diría la misericordia. Pero la gracia no solamente retira la amarga copa del pago por el pecado, sino que nos da una copa nueva llena de bendiciones y nos dice: no bebas más aquella, mejor bebe esta. Aleluya. La copa de la salvación. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Así que creo que algo relacionado con la ley estaría escribiendo nuestro Señor en tierra. Dice el versículo 7 que insistieron en preguntarle. Él se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El que de vosotros esté sin pecado. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Y yo creo que eso lo hacía a propósito para que ellos vieran lo que estaba escribiendo. El que de vosotros esté sin pecado, arroje la piedra el primero. Y sigue escribiendo. Y aquellos, mirando lo que él escribía, dice el verso 9, que ellos al oír lo que Jesús les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, es decir, los más jóvenes. Quizá los más viejos tenían más culpas. Quizá los más viejos tenían una larga cuenta de pecados pendientes. Quizá su conciencia se despertó primero y se avivó más con esa reflexión: el que de vosotros esté sin pecado. Y los más viejos empezaron a salir hasta los más jóvenes. Al final quedó solo Jesús. Podríamos decir, quedó solo para esa mujer la gracia. Aleluya. Amén, hermanos. La gracia.
ya no la dureza de la ley de Moisés, ya no el rigor que exigía el pago para vindicar la transgresión, sino la gracia. Quedó solo Jesús y la mujer estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, ni yo te condeno. En este mismo evangelio de San Juan, en el capítulo 3, el Señor habla de su propósito al venir al mundo, cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Aleluya. Él mismo estaba hablando ahí de su propósito: no he venido para condenar, sino para salvar. El hombre ya tenía a quien le condenara. ¿Quién? La ley. La ley, ya, el hombre ya tenía a quien le condenara. La ley de Moisés. Esa ley que dice: cualquiera que aun guardando toda la ley, pero faltar en un punto, es culpable de toda. Esa ley condenaba al hombre. Pero Jesús vino no para condenar al hombre, sino para que el hombre sea salvo por Él. Y este ejemplo nos lo muestra de una manera muy clara, muy preciosa. Una mujer sorprendida en el pecado mismo, todas las evidencias en contra, la ley en su contra, testigos allí. Ella todo el tiempo callada, a ella no la vemos hablando, porque yo creo que ella misma estaba aceptando su condición. Todo en su contra, todo en su contra. Pero ahí se manifiesta la gracia de Dios. Jesús le dice: ni yo te condeno, ni yo te condeno. Y amados hermanos, por eso le decía que esa mujer nos representa a cada uno de nosotros. Quizá alguno diga: hermano, que yo no he sido adúltero o yo no soy adúltera. Pero en alguna falta habrás caído. Y si en alguna falta caíste, la ley para ti tenía una sentencia: muerte. Pero bendito sea Dios que vino Jesucristo. Bendito sea Dios que vino el Salvador. Porque si no hubiera venido Él, ¿sabe qué? Esa mujer no se hubiera salvado. Pero tampoco ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros se hubiera salvado tampoco. Ni siquiera los que la acusaban. Qué bueno que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aleluya. Ahora vea usted, la gracia no solamente no condena y perdona, sino que la gracia también impele al pecador con una fuerza poderosa de Dios para ya no pecar. Cuando Dios manifiesta su gracia en los pecadores, es no solamente para perdonarles sus pecados, sino para cambiar sus corazones, para cambiar su naturaleza, para cambiar sus inclinaciones, de tal modo de que los que han sido perdonados no pequen más. Por eso el Señor dice, desde la antigüedad el profeta lo decía: y yo os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo, para que andéis en mis caminos. Le dice el Señor Jesús a la mujer adúltera: ni yo te condeno, vete y no peques más. La gracia
no es que ahora nosotros tengamos permiso para pecar y no ser condenados. No, eso no es la gracia. Dijera el apóstol Pablo: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Romanos capítulo 6, ¿verdad? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. La gracia no es para perseverar en el pecado. La gracia es para que nuestros pecados sean perdonados y nosotros andemos en vida nueva. Para eso es la gracia. Amén, hermanos. La gracia y la verdad que han venido a nuestra vida por medio de Jesucristo. Ni yo te condeno, vete y no peques más. En ese hermoso pasaje, en ese hermoso testimonio, encontramos ejemplificado un vivo contraste de lo que es la ley y la gracia. La ley hubiera condenado a muerte a esa mujer irremisiblemente, pero la gracia la alcanzó, la gracia la salvó, la gracia la perdonó y la gracia la proyectó a una vida nueva. Eso es lo que hace la gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno que ahora estamos bajo ese pacto nuevo. Amén, hermanos. ¿Qué necesitamos hacer? Si alguno quisiera estar bajo el pacto de la ley, bueno, haga la ley, cumpla la ley, pero no alguna parte de la ley, cúmplala toda, ¿verdad? Porque hoy algunos se quieren justificar guardando la ley. ¿Quiere estar bajo la ley? Tiene que cumplirla toda. Pero si quiere usted estar bajo un pacto diferente y mejor, establecido sobre mejores promesas y con un mejor mediador que es Cristo, entonces tenga fe en Jesucristo. Tenga fe en Jesucristo para que Él sea su Salvador, para que Él sea su mediador. Aleluya. Tenga fe en Cristo para que se salve y no viva aterrorizado por la expectación del castigo del cual habla la ley. Crea en el Señor Jesucristo, ampárese en su sangre, viva bajo su gracia y no se aparte de ella, persevere en ella. Póngase de pie, hermano, vamos a orar para dar gracias a Dios. Y si alguno en esta hora quiere estar a cuentas con Dios, si quizá alguno en esta hora, como aquella mujer, ha sido sorprendido por el Espíritu Santo en alguna falta, dígale: Señor, perdóname, perdóname, límpiame, sálvame, ten misericordia de mí. Agradecemos, hermanos y amigos, su atención a este programa. Es nuestro deseo y es también nuestra confianza que la palabra del Señor que estamos predicando va a llevar fruto en su vida. Congréguese en algún lugar. Si le queda cerca el templo, los templos que aquí se mencionan, que aparece la dirección al pie de la pantalla, asista con nosotros. Pero si no le queda cerca, asista usted a algún otro templo cristiano evangélico donde se predique la palabra del Señor, pero busque congregarse en algún lugar. Esto va a ser edificante para usted, va a ser de bendición y además es necesario para usted. No se conforme solamente con estar recibiendo la palabra por medio del televisor. Le invitamos a que se congregue con nosotros, a que nos visite. Y pues le recordamos que nos vemos el próximo sábado a la misma hora, 11 de la mañana, por este canal. Que Dios le bendiga.